Este episodio de Peor Caso es posible gracias al aporte de Elefante Rosado de Kenia, que es el nombre artístico de nuestra nueva investigadora del oculto en Patreon, y a todos quienes nos apoyan en Patreon, por supuesto. Si te gusta Peor Caso y quieres ayudar a financiarlo, puedes hacerlo en Patreon, y ahora también tenemos disponible la opción de PayPal desde la página peorcaso.com. Un agradecimiento especial también a Fabián Vallejos, que ya está usando PayPal. Muchas gracias y vamos al episodio. Bienvenido y bienvenida al episodio número 74 de Peor Caso. En este episodio, Muerte Negra, cómo morir rápido. Hablándote desde los lugares más bubónicos de Austin, Texas, soy Armando Loyola, tu anfitrión del único podcast que entretiene, educa y perturba al mismo tiempo. Junto a mí esta semana está Christopher Kovacevic. Este episodio tiene un factor perturbador, yo diría, de 9.87. Ay, no, ya empezamos. ¿Por Sí, qué? Pero es que es inevitable. Yo sabía que era una mala idea. Yo sabía que era una mala idea. Hay que colocar la advertencia de Peor Caso. Eso. Cuidado. Usted está entrando en la zona de Peor Caso. Zona perturbadora, 9.87%. La muerte negra, peste negra o peste bubónica ha sido una de las pandemias más devastadoras conocidas por el hombre. Cuando la enfermedad se propagó en Europa entre 1346 y 1353, más o menos, mató aproximadamente a 200 millones de personas. Sí. O sea, aproximadamente como un 30 a 60% de la población total de Europa en ese momento, dependiendo del lugar. No, y esa variación de números es grande porque no hay registros como concluyentes. Todos los historiadores tienen números distintos porque estaban en momentos distintos y en lugares distintos. Sí, es verdad. Depende del lugar y Europa es grande. Hay partes donde no murió nadie. Hay partes donde murieron casi todos. Sí, hay partes donde murió 75% de la población de una ciudad. Estamos hablando de pandemia. Pandemia es cuando hay una enfermedad que es contagiosa y se esparce, pero rápidamente, matando a un montón de gente. ¿Cuál ha sido la pandemia que ocurrió recientemente? ¿Cómo se llamaba? La fiebre no sé qué. Aquí en Brasil tuvo un tiempo el virus del Zika. El Zika era una especie de... Claro. Como una epidemia, ¿no? Pero parece que el Zika fue más como... Fue como más alarmante. Como que la gente le dio mucho... Internet en realidad fue como... Sí, porque como no pasa nada... Sí. Era como la cosa del momento. Pero bueno. ¿En Brasil pasó algo? Estaba la dengue. Ah, el dengue, ¿verdad? El dengue, el mosquito del dengue. ¿El mosquito del dengue eso pasó en Brasil hace poco? Sí, de hecho hay hartas campañas para no dejar agua estancada y cosas así. Fue más en el norte, en el sur no habían tantos casos, pero era bastante. No fue menor. En el caso de la peste bubónica, los síntomas parten así como si fuera un resfrío, con fiebre alta, vómito, después al final sangrado en los pulmones, así como tuberculosis, toses con sangre. Eso ya como en los últimos momentos. Que era después de media hora. Claro, a los 30 minutos. A los 30 como a los 3 días. Esa última parte, esa última parte era la más peligrosa porque ahí tú cuando tosías, tú podías tirar la bacteria en el aire. Las personas que la respiraban se infectaban. En algún momento, los padres que iban a visitar a los enfermos tenían instrucciones de no acercarse a ellos para escuchar si ellos querían susurrar algo. Oh, me imagino. Porque para hacer la confesión estaba muriendo y todo, entonces para darle la extrema unción tenía que confesar los pecados. Ah, ya. Entonces le dijeron a todos los padres que iban a las casas de los enfermos que no se podían acercar. ¿Y cómo escuchaban? ¿Con un conito? ¿Con un cono? Sé. ¿Un cono largo? Ahí les daban la extrema unción, confesaban los pecados, le daban la extrema unción y se moría. Te perdonamos todos los pecados, no importa cuáles. Claro. Haberte movido a esta ciudad. Por ejemplo. Claro.
los cuerpos de las víctimas se cubrían con inflamaciones y furúnculos que a veces se reventaban. Y estos furúnculos generalmente aparecían en el área de la ingle, que es como entre medio de las piernas debajo, y también podía aparecer en las axilas, que es donde están los nódulos linfáticos, pero vamos a hablar de la parte científica después. Y esos bulbos se llamaban, del término latín, se llaman bubos. ¿Sí? Como bulbos debe ser como bubos, y por eso se llama bubónica, la peste. Otras veces también pasaba que los pies y las manos se necrotizaban, o sea, el tejido se empezaba a morir. Quedaba negro. Y tus manos, claro, tus manos y los pies empezaban a podrirse mientras tú todavía vivías tus últimos minutos. Claro. Eso también vamos a explicar por qué pasaba. Pero en ese tiempo nadie sabía, entonces nosotros vamos a pretender que tampoco sabemos. La peste, cuando escuchamos la muerte negra, generalmente estamos hablando de las épocas entre como el 1350, 1350 por ahí, que es lo que pasó en Europa, pero aparte de eso han habido otras pandemias de la peste bubónica. Una de las más famosas, no populares, es la plaga de Justinian, que pasó en el Imperio Bizantino, como en el año 541 antes de Cristo, y mató a 25 millones de personas. En el peor periodo, en Constantinopla morían 5.000 personas al día. Y se consideró activa hasta el año 150. Acuérdate que cuando decimos antes de Cristo o antes de la era actual, los números van aumentando mientras más atrás vamos. Porque son como números negativos. Sí, porque es del 0 para atrás. Claro, entonces del 500 al 150, el 150 es una fecha más reciente. Más reciente, exactamente. Pero imagínate, pues 200 años. Horrible. Es mucho, es horrible. Después está la muerte negra. Después está Hunan en China, en 1855. 12 millones de personas murieron entre India y China. Y se consideró activa hasta 1953. Bueno, y piensa que mientras más gente existe en un lugar demográfico, es más gente la gente. Son más personas las que se contagian. Pero a medida que más se contagian, más mueren y menos gente hay, y ahí se va pasando la peste. Sí. Todo esto pasa en lugares donde hay gente concentrada, como tú dices, en ciudades. No ocurre tanto en el campo. Claro. Otros brotes han ocurrido. Hay un montón de brotes y todos se llaman iguales. La Gran Plaga de Londres, de 1665. La Gran Plaga de Seville, 1647. La Gran Plaga de Viena, 1679. Así que si corriera alguna otra pandemia hoy en día se llamaría la Gran Plaga de, no sé, Buenos Aires. Donde fuera. Estaba pensando en Starship Troopers. Y siempre es la Gran Plaga. O sea, ahí quedó definido que era la Gran Plaga. Cualquier otra que venga ya no va a ser la Gran. No, va a ser también la Gran Plaga de no sé dónde. Pero ¿y si hay otra plaga en el mismo lugar? Ya no puede ser la Gran Plaga. Es la Gran Plaga de Curitiba, es la Gran Plaga de Austin. Pero es como la gran batalla de... No sé, le ponen gran. Porque es gran. Imagínate que hay una plaga en Houston y después hay otra plaga en Houston. Ya no se puede llamar la Gran Plaga. Bueno, la Gran Plaga es la más grande. Pero hasta ahora. Y después la otra sería la pequeña plaga de Houston. Le van a cambiar el nombre entonces. La que fue más grande le van a poner la ex grande. Si es que hay una plaga, hay que acordarse de no ponerle el nombre hasta que pase, porque así tú también puedes saber qué tan grande era. Claro, y espera un par de años, porque esto no se pasa de un día para otro. No es así como que ayer se terminó la plaga, qué bueno, vamos a salir a respirar. No. Pasan los años y la gente se sigue muriendo, pero menos. La gente se muere menos. Se muere menos gente. Claro, también. Los médicos en esa época culparon la muerte negra de una especie como de niebla maligna y contaminada, que llamaban miasma. Las recomendaciones para prevenir la fiebre era evitar esas miasmas o el aire corrupto. De hecho, el Papa en esa época se sentaba sobre dos fuegos. Y prendían fuegos en las calles, en las esquinas, en las casas. Sugerían a la gente prender fuegos con hierbas y cosas aromatizantes
Porque era como este aire tóxico que producía. No estaban tan lejos de la verdad, pero no fue suficiente, claro, para quemar la bacteria. Bueno, los fuegos eran una forma popular de protegerse. Es porque es purificación, por hermano. Claro, también. En los fuegos quemaban maderas aromáticas y como romero, ámbar y almizcle. Y flores también fragantes. Cuando la gente caminaba, llevaban bolsitas con paquetitos con hierbas. Ah, ahora entiendo. Cristian no se quiere infectar de la plaga. Ya, tiene sentido. En la tecnología más moderna, para hacer la casa a prueba de plaga, era instalar vidrios en las ventanas. Eso era como totalmente futurístico. Vidrios en las ventanas. Vidrios en las ventanas para bloquear el aire. En alguna parte leí que era como el aire del sur, parece que era como el más maligno. Buenos tiempos cuando las casas no tenían vidrio. Esas eran casas de verdad, ¿no? Como ahora con estas casas llenas. Con vidrios y aire acondicionado. Claro, de roca. Esas eran casas de verdad. Sin vidrio. ¿Te imaginas que ahora van a salir casas vintage? Sin vidrio, sin ventanas. A lo mejor un hipster podría comprar una casa, sacarle las ventanas. Se aconsejó a las personas que no comieran carne o higos y que evitaran actividades que podían abrir los poros de la piel al miasma, como bañarse, hacer ejercicio, intimidad física. Ay. Y también sugerían no dormir durante el día y evitar pensamientos tristes sobre la muerte y la enfermedad. Aunque hay 5.000 personas muriendo todos los días alrededor tuyo. Claro, pero hay que mantenerse positivo. Hay que mantenerse positivo, claro. Mantenerse positivo aparentemente ayudaba. Sí. Y mantenerse seco y tranquilo, no abrir tus poros al miasma. Cuando uno no se siente muy bien, la gente viene y te dice, oye, pero ánimo. Y tú ya te sientes mejor, ¿sabes? Claro, pero ¿por qué en vez de estar triste no estás feliz? Oh, buena idea. Oh, buena idea. ¿Por qué no pensé eso? Gracias por recordármelo. Entonces, estamos más o menos específicamente en el año 1347. Sabemos que guerra, batallas y asedios son constantes y pasan en gran parte del mundo. Hay peleas dentro de la misma nación, a veces entre clanes, entre familias reales, y también existe la guerra afuera, en Oriente. Así como el comercio se expandía y era fructífero, personas viajaban por todas partes del mundo, intercambiando mercancías y bienes que conseguían de distintas ciudades. Y claro, los hombres a cargo de la iglesia, que estaban alejados de toda la vocación y del propósito divino, se dejaron llevar por solo sus intereses propios y codicia, usando su poder para influenciar y manipular ricos y pobres, llevándonos así a una sociedad enteramente en la oscuridad. Enteramente muerta. Enteramente muerta. Llena de supersticiones, lejos de la ciencia y el conocimiento. Un lugar en donde no es posible llevarle la contra a ninguna autoridad, ni espiritual ni monárquica. La iglesia tenía un poder muy grande en la sociedad. Existían juicios y reglas morales. La iglesia pasaba por un tiempo que participaba en la agenda política de los países. Eran tiempos oscuros. Nacieron grupos como los flageladores. Y nadie estaba a salvo, ni siquiera las mascotas. ¿Sabías que los gatos... ¿Ah? ¿Las flagelaban? Las flagelaban. ¿Sabías que los gatos tuvieron una inquisición propia? Los gatos y los perros, sí. Los gatos y los perros fueron perseguidos por ser asociados con el demonio, especialmente los gatos. Porque tenían las figuras de Egipto, de los dioses. Eran paganos. Y eran cosas paganas. Los pocos que quedaron por ahí fueron perseguidos y ya nadie los tenía como mascotas en sus casas. Existía mucha discriminación, racismo. Pero después conquistaron el mundo igual. Claramente. Están en todos lados ahora. Malditos gatos. ¿Cómo que malditos gatos? Estamos en internet, Christopher. Que tienen más respeto. Perdón. Existía mucha discriminación, racismo y xenofobismo. ¿Qué es lo que es xenofobismo?
es contra extranjeros. Ah. Los judíos eran... Por eso que en Warhammer 40.000 a los alienígenas dicen chenos. Ah, ok. Tiene sentido. Los judíos eran perseguidos y culpados por casi todo de lo que pasaba malo en la sociedad. ¿Tú sabes por qué ocultaban a los judíos al principio cuando pasó esta plaga? Porque no les tenían buenas y los judíos y los cristianos, o los judíos vivían separados de los cristianos, en zonas aparte. Sí. Entonces cuando empezó la plaga, ellos ya estaban como en cuarentena. Y los cristianos veían que ellos se infectaban menos. Por eso les echaron los culpables, le encontraron eso como una forma de echarles la culpa de que ellos estaban causando la plaga, estaban infectando los pozos de agua y todo eso. Yo no sabía que los judíos para entrar en Europa, en los reinos, necesitan un permiso especial. Sí, eran súper segregados y separados. Por eso, y eso también los ayudó al principio a evitar contagiarse. Sí. Y después cuando ya los empezaron a culpar, empezaron a quemar las casas y quemaban casas con poblaciones completas, no siquiera familias, con poblaciones completas en una casa. Mataron miles de judíos. Miles de judíos. Habían judíos que, para evitar la turba, quemaban sus propias casas antes que llegara la turba con tridentes y antorchas. Como Burn the Witch. Otros se convertían al cristianismo ahí mismo. Sí. Yo también lo los mataron. Sí. Yo creo que la mejor opción en esa época eran los que se escapaban al campo. Sí, en ese tiempo. Escapaban a áreas sin estar. Y de hecho, vamos a ver que los que se arrancaban más eran los señores de. Los nobles. Los nobles. Los señores de tierras. Claro, tiene sentido. También tienen dónde ir. Ahora, imagínate que además de esa como contexto cultural, social, donde está la presión de la iglesia, existen condiciones de higiene pésimas. Sí. Las ciudades medievales nos llevarían a tener escalofríos, ansias de vómitos y más de algún malestar. A los que estén pensando en viajar al pasado, a la época medieval, no es así como en los juegos de RPG. No es RPG, gente. No, es horrible. No es como Game of Thrones. No es así. A menos que uno lleve así como, no sé, hay que plastificarse. Claro. Con una máscara. Ahora, piensa que basura y caquitas... no había drenaje. No existe el drenaje. No existe el drenaje. Entonces la gente hacía sus cosas en un cubo, en un balde y después lo tiraba afuera, claro. A la calle. Así es horrible. ¿Sí? A lo mejor habían canaletas o algo, ¿no? No había nada. Los tiraban a la calle. Caminaban hacia arriba de la... el olor que debe haber habido todo el tiempo. Ahora, en forma constante. Imagínate que además de tirar la basura y los excrementos a la calle, las habitaciones eran pequeñas, porque la gente era muy, muy, muy pobre. Sí. Y muchas personas... ahora no te gustan las casas antiguas. Ahora no me gustan las casas. Me gustan las casas antiguas, pero sin tanta gente. Después de la plaga. Después de la plaga. Había un montón de casas gratis. Claro. Ahora piensa que como había mucha gente por casa y por habitación, esto aumentaba la cantidad de contacto entre personas. Entonces cualquier enfermedad y cualquier cosa se pasaba muy rápido. Inmediatamente se contagiaban. Sí. Porque es mucha gente en un lugar muy apretado. Claro. Entonces, sí. Por eso pasó en las ciudades. Y con la basura y todo, y con tanta gente como por metro cuadrado en las casas, esto facilitaba la reproducción de ratones o ratas y el contacto entre las personas facilitaba la transmisión de varias como parásitos y entre ellos las pulgas. Era como que se veía venir, era como que no podía ser evitado. Entonces, si yo llegaba con piojos a la casa, todo el mundo se iba a agarrar piojos. Si yo llegaba con pulgas a la casa, las pulgas se iban a pasar por todo el mundo. Ya habían pulgas en todos lados. Y sin gatos. Claro. Los gatos estaban siendo perseguidos. Que no controlaran a las ratas. Y los ratones se empezaron a reproducir como locos. Se estaba lleno de basura. Y no hay un predador. Nada. Claro, horrible. Entonces, porque la pulga que empezó a pasar la bacteria, yo creo que tú lo vas a mencionar, es específica de un ratón. En realidad no. Los ratones no tienen la culpa. Ya, ok. Son los humanos. Son los humanos los que... Fue los humanos.
No los ratones, no, porque los ratones no son portadores de la plaga. Ellos se mueren, los animales pequeños se mueren también. Excelente. Entonces, en Estados Unidos... que era los ratones. Yo también. En lugares donde hay plaga todavía, buscan animales muertos. Y cuando encuentran alta población de animales muertos, eso lo van midiendo, ¿cachai? Está el tipo con el tipo del Excel, que se encarga de escribir ahí, ve la cantidad de animales muertos por zona. Y ahí puede ver cuánto está atacando la plaga a esos animales. Y las pulgas son las que lo dispersan. Las pulgas son las que lo dispersan. Pero cuando los humanos en una ciudad que están todos apretujados se infectan, entre los humanos es donde se esparce. No, lo que pasa es que se supone que los ratones fueron los que fueron el primer foco que esparcieron. No, el vector puede ser, claro. Fue el primer vector. Mira, ahí yo te voy a contar algo interesante que por eso yo pensé en eso. Entonces, como tú dijiste, no había red de cañería, no había agua potable y tampoco recogían la basura. Oye, pero hay que tener en cuenta también que producían menos basura, porque hoy en día todas las cosas vienen envueltas en plástico y la cantidad de basura que producimos es increíble. Concuerdo totalmente. Pero igual no es suficiente. Por mucho que sea menos basura la que ellos producían, no la sacaban, no la retiraban. Entonces igual se iba a acumular. Entonces, ¿y todo esto ya a dónde? ¿A dónde? A la calle. A la calle. Y la calle tampoco era así como había que esperar a que lloviera para que se la llevara. Eran calles estrechas, ¿cachai? Claro, porque no habían autos. No había nada. Entonces, o sea, tenía que pasar carretas por ahí. De hecho, mucha gente tenía puercos, tenía chanchos. Ah, que se comieran lo que se comieran por ahí. Las feces y se comieran todo. Qué asco. Sí. Ahora, la falta de conocimiento, la falta de práctica de higiene hace que ciudades y pueblos ¿Cómo vivían? ¿Cómo pudieron vivir hasta ese momento? No sé. De hecho, es chistoso porque en esa época del tiempo, de la Edad Media, hubo un retroceso gigante en muchas áreas. Se supone que los romanos y los griegos eran más limpios que la gente de la Edad Media. Yeah. En Europa. En Europa tenían esgoto. Los romanos tenían esgoto, tenían cañería. Cañería. Tenían redes de desagüe. Sí, tenían para donde pasaban agua potable. Tenían agua para... Entonces, esto de aquí es casi un retroceso, ¿cachai? Sí, qué horrible. ¿Entiendes? Sí, sí entiendo. Bueno, entonces... las enfermedades, parásitos y cosas por el estilo tenían un lugar propicio para expandirse, para crecer, para multiplicarse, para que pasaran este tipo de cosas. Y un poeta llamado Giovanni Boccaccio describe una de estas enfermedades que llegaron a su ciudad en Florencia. Aparecían al comienzo tanto en hombres como mujeres, en la virilia y en la axila, algunas hinchazones. Algunas de estas crecían como manzanas, otras como un huevo. Crecían unas más y otras menos. Así la plebe las llamaba de bubones. Los médicos en algún momento, esto no lo dijo él, lo estoy aportando yo ahora. En algún momento los médicos empezaron a creer que si ellos reventaban estas heridas, podían, pero no tenían herramientas, no tenían dejar sacar la enfermedad que saliera del cuerpo. Ajá. Pero se contagiaban ellos más, ¿cachai? Claro, usaban el cuchillo. Sí. No había nada, no había nada con nada aséptico, no había nada limpio, no. Era todo, usaban en uno, en otro, me imagino que paños que habrán usado para limpiar las heridas, no sé. Ahora, otra cosa que él dijo. Enseguida, el aspecto de la enfermedad pasó a alterarse. Comenzó a colocar manchas de color negro en los enfermos. Tales manchas estaban en los brazos, muslos y otros lugares del cuerpo. Esta pestilencia se transmitía como fuego. Solo con tocarse uno podía quedar enfermo. Ese de ahí fue Boccaccio. Yo cuando chico vivía en una calle que se llamaba Boccaccio. Así que siento como una conexión personal. Y yo cuando... ¿Te acuerdas que en La Serena había una heladería que era la Boccaccio? Ah, verdad parece. Sí. Boccaccio es bien famoso. Ahí está, Boccaccio. La ciencia de la época era incapaz de tratar e identificar esta enfermedad o saber las causas de esta.
por ser completamente desconocida. Por lo que obtuvo una explicación religiosa, obviamente. Así las personas comenzaron a pensar que era un castigo divino, claro, permitiendo el surgimiento de grupos como los flagelantes. También se llamaba la hermandad de los flagelantes. La hermandad de los flagelantes. Personas que se causaban daño, autoflagelación, que eran unos palitos eran unas varas de madera que tenían tiras de cuero y en las puntas tenían puntas de hierro. ¿Para qué? Para pegarse en la espalda. ¡Ay! Y así ellos se causaban daño y pagaban por sus pecados y así hacían penitencia por ellos y por el resto. Claro. Iban andando de ciudad en ciudad y, como te podrás dar cuenta, andar por una ciudad que tiene una peste de ese tipo, abrirse una herida y andar caminando de ciudad en ciudad no debe ser una buena idea para nada. No enfermarse y para no llevar la enfermedad a otra ciudad. Eso ahora, afortunadamente duraron un par de años porque el Papa los canceló. ¿Sabes por qué los canceló? Porque esparcían más la... No tenía idea. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con la credibilidad de la iglesia. Porque era un movimiento que estaba surgiendo y le estaba tirando popularidad y le estaba tirando... le estaba quitando autoridad. No era organizado. No. Ya tiene sentido, sí. Ahora... Dentro de ese contexto, muchos de los médicos tenían que ser clérigos primero. No era permitido estudiar medicina o alguna ciencia sin antes ser un clérigo, un religioso o un teólogo. Por eso muchos de los científicos y médicos de la época estaban relacionados con la iglesia de alguna forma. En este momento es cuando nacen los doctores de la peste, vestidos de negro, con sombreros y una máscara. Genial. Una máscara con forma de cuervo. De cuervo. Se cubrían el rostro, aunque no servía casi de nada. Y en ella colocaban varias hierbas aromáticas y perfumes. Esa era la razón por tener el pico. Del pico. El pico estaba lleno de hierbas aromáticas. No había cómo tratar a los enfermos y todos, sin excepción, morían. En vez de aislar las ciudades de foco de enfermedad o las sanas, que nadie entraba y nadie salía de las ciudades, la gente se arrancaba de las ciudades y pueblos. Escuchaban que la enfermedad se acercaba porque tú empezabas a recibir noticias de ciudades que estaban alrededor de la tuya o de pueblos alrededor del tuyo, y la gente entraba en desesperación y abandonaba sus casas, causando que esta enfermedad se expandiera más y más. Algunas ciudades que tenían murallas se cerraron y así evitaban la entrada de cualquiera que pudiera estar enfermo. Solo que ellos creían que era por esto de que hablábamos de que eran extranjeros, claro, y no por el hecho de ser personas que tenían la enfermedad. Algunas ciudades portuarias dejaban los barcos 40 días sin poder desembarcar en ellas. En Italia, y así nació el término de cuarentena. En 1348 pensaban que se podía transmitir a través de la basura y mandaron a limpiar las calles de Florencia cuando la enfermedad se acercaba al norte de Italia. Pero las calles estaban tan sucias y eran tan estrechas que no serviría de absolutamente nada. Como dijiste tú, murió entre tanta gente que en 3 años murieron entre 30 y 50 millones de personas. Era tanta gente muerta que ya no los enterraban más. Los cadáveres estaban por todos lados y la gente tenía que convivir con eso en su día a día. Entonces eran cadáveres en la calle, cadáveres dentro de las casas. Moría tanta gente que no daban abasto para retirar los cuerpos. Entonces, tú podías tener imagínate ir a trabajar un día en la mañana y, ¿cachai? Claro. Afuera de las iglesias hacían pilas y los quemaban, la gente llevaba los hijos en los hombros. Y se suponía que no los podían quemar. ¿No los podían quemar? No, porque alteraba el cuerpo, después no podían resucitar. Entonces se apilaban. Por eso es que están esas tumbas. Hicieron unas fosas comunes que eran unos huecos bien grandes y arriba un espacio pequeño donde tiraban el cuerpo hacia adentro. De hecho hay una mención de esto en el... Y se formaba una especie de pirámide de cuerpo. Exactamente. ¿Eso está en Viena o no? Porque no me acuerdo dónde estaba. Sí, parece que está en Viena una de ellas. Había en varias partes. Hay una parte donde hicieron no puede entrar por debajo y así hicieron como un corte. Sí, para poder ver adentro y ver la cantidad de cuerpos. Ahora, con la
con esta crisis y con tanta persona, con tanta gente muriéndose, se cuestiona la autoridad de la monarquía. Los pueblos y ciudades fueron abandonadas. Las ofertas de trabajo aparecieron porque ya no habían sirvientes. Entonces, tú eras dueño de una tierra, tú tenías sirvientes, les pagabas poco y los sirvientes trabajaban mucho por poco. ¿Por qué? Porque ellos nacían ahí y estaban su vida entera ahí, sirviéndote. Claro. Pero ¿qué pasa? Cuando los sirvientes del señor del lado se murieron, mis sirvientes recibieron una oferta para irse por condiciones mejores que las que yo les daba. Y eso comenzó a generar ofertas de empleo. Y la gente se empezó a dar cuenta que había dónde irse. Sí, la mano de obra era carísima. Entonces la mano de obra se fue y eso causó también que hubiera menos cosechas, que la gente se fuera a los campos, etcétera, etcétera. Sí. Probablemente, y aquí vienen las teorías, esta epidemia probablemente entró en Europa por Sicilia e Italia, en donde 4 graneleros genoveses infestados de ratas navegaban desde Cafa, en el Mar Negro, ciudad que estaba siendo sediada por tártaros mongoles, que ellos ya estaban enfermos. De hecho, la enfermedad supuestamente nació en Asia, que catapultaban cuerpos infectados a la ciudad, siendo la primera arma biológica de la historia. Sí. Esa acción fue repetida en batallas en el futuro cuando se dieron cuenta de que la gente se... Así los italianos contrajeron la enfermedad. También puede haber llegado por comerciantes utilizando la ruta de la seda. Al final de 1352 la enfermedad se había transmitido a España, Gran Bretaña, Rusia, Alemania, incluso brotes en China. Y se demoraron casi 200 años en recuperar la población que se perdió en Europa. Qué horrible. Se supone que llegó estos... ahí los ratones fueron como la primera... Porque llegaron los barcos de esta ciudad que había sido infectada por los mongoles y ahí los ratoncitos se bajaron y le pasaron las pulguitas a las personas. Claro. Pero no todo es malo. Habían igual algunas curas. Claro, como... Adelante. Ese era más o menos lo que está pasando. Ese es más o menos el contexto histórico de... Un momento alegre de la historia humana. Claro. Algunas curas. Bueno, obviamente la mayoría no funcionaba. Algunas podían... Una podía a lo mejor tal vez funcionar un poco. Estas son algunas de las más extrañas y terribles. La menos terrible es una que se llama Treacle. Treacle era un jarabe a base de azúcar y también se llama melaza. El paciente tenía que tomarlo oral y generalmente no tenía efecto. Pero si el Treacle se dejaba madurar por varios años, podía ayudar un poco porque tenía tiempo para crecer moho, levadura y otros microorganismos como antibióticos que podían combatir enfermedades. Pero por la demanda de ese tiempo generalmente no era tan antiguo como para poder funcionar. Eso era como lo mejor, que la mejor opción. Lo otro era frotar el cuerpo de la víctima con un pollo. ¿Con un pollo? Con un pollo. El método de Vicari se llama. Desarrollado por un médico inglés, Thomas Vicari. Consistía en lo siguiente: tenías que agarrar una gallina y afeitarle el trasero, amarrar la gallina a los ganglios linfáticos inflamados del enfermo, que son los bulbos debajo de las axilas o en los glúteos. Tenías que amarrar la gallina ahí viva. Si el pollo se enfermaba, había que lavarle el trasero al pollo y aplicarlo de nuevo hasta que uno de los dos se sanara. Si el pollo se sanaba, la persona también supuestamente se sanaba. No afectaba en nada a la posibilidad de curarse. No tenía ningún efecto eso. Pero obvio que no tenía... ¿Cómo que se le ocurrió eso? No sé. ¿De dónde que se le ocurrió eso? La otra opción eran las sanguijuelas o el derramamiento de sangre, que es un método, como hemos visto, súper antiguo. Usaban sanguijuelas para sacar sangre. Viste que en ese tiempo creían en los humores, que lo vimos esto en el episodio de medicina medieval. De medicina medieval. Entonces estaban los humores y los humores tenían que estar en balance y la sangre era uno de estos humores. Y si había mucha sangre, había que sacar la sangre. Entonces lo sacaban generalmente por medio de sanguijuelas que absorben la sangre. Y esa es una forma limpia porque la sanguijuela como que
deja la herida cerrada, no te causa ninguna infección y todo bien. Pero estos tratamientos eran caros. Porque la gente que tenía las sanguijuelas, que eran como los, no sé, como entrenadores Pokémon, pero con sanguijuelas en vez de Pokémon, cobraban mucho. Entonces la mayoría de la gente lo único que hacía era con un cuchillo cortaban la piel, buscaban una vena y la cortaban ahí con un cuchillo para sangrar. Para desangrar. Sin ninguna ningún tipo de sanguijuela para parar el sangramiento. No, el sangramiento lo podías parar si es que hacías un hoyo pequeño, pero igual te infectabas ahí porque el cuchillo no estaba limpio y todo eso. Lo otro era consumir los ricos, los reyes podían hacer este tratamiento. El tratamiento era consumir una cucharada de esmeraldas molidas. Esmeraldas. Esmeraldas molidas. Se moría una piedra preciosa en un mortero y se podía mezclar con agua y después los reyes bebían eso. O también lo podían mezclar con la comida o tragarse el polvo. Seguramente era igual que... Claro, era igual que comer vidrio molido y no tenía ningún efecto por la plaga. No sé si podría haber causado heridas internas. Horrible. Por ser un cristal. Otros un poco peores ya era tomar un baño de orina. ¿Te acuerdas tú que en algún momento nosotros hablamos de Constantín el Africano? ¿Te acuerdas de Constantín el Africano? Sí. Él sugirió que la harina era un tipo de sustancia curativa. No sé por qué el cuerpo lo desecha si es curativo. Y la usan hasta el día de hoy, lamentablemente, para curar todo tipo de problemas de salud. Ah, ¿verdad? La orinoterapia. Sí, horrible, horrible. Yo una vez parece que ya hablamos de esto alguna vez. Sí, hablamos de esto. Seguramente en la medicina medieval. Porque ya hablamos de Constantín el Africano. Las personas infectadas de la peste tenían que bañarse en orina varias veces al día y eso ayudaba a aliviar los síntomas de la enfermedad. O también un vaso o dos de orina al día también era recomendable. Así que durante los años de la peste negra se recolectaba y se vendía orina limpia que la gente infectada compraba. ¡Ay, qué horrible! Horrible. Y este es lo peor que encontré. Pero es verdad que cuando una ameba, no es ameba, las aguas vivas, las aguas vivas, ¿qué es eso? Son estas las medusas, ¿no? ¿Medusa? Sí, medusa. Sí, ese que es como una es como sí, que son transparentes. Ya. Se supone que cuando una de esas te pica, tienes que hacer pipí en donde... donde te picó. Yeah. Se supone. No sé si... De hecho, un capítulo de Friends bien chistoso que pican a la Mónica y Chandler y Joey no saben cuál de los dos le va a hacer pipí a la piel. Ese es como el drama. Yeah. No sé si inyectan veneno o no, pero no sé. Se supone que sí. Hincha. Como que hincha. Prepárate para la peor cura. Ya, espérate. Ok, dale. Este último método es el peor y más perturbador. Pero igual habían varios que la intentaban. Los ganglios linfáticos inflamados en las axilas o en la ingle de las víctimas de la plaga los abrían con un cuchillo para dejar que la enfermedad abandonara el cuerpo. Y luego se aplicaba una mezcla de resina de árboles, raíces de flores y excremento humano directamente en las heridas. Y esos lugares tratados, entre comillas, después eran vendados. ¿Pero por qué? Así que si alguien no moría de la plaga, igual iba a morir de una infección después. Horrible. ¿Pero cómo le ponen excremento? Sí. ¿Qué pensaba? No tiene ninguna lógica pensar que el excremento o orina tenga algún beneficio si es algo que el cuerpo desecha. Exactamente. El cuerpo lo está desechando. Claro. Debe tener alguna lógica en eso. Claro. Ya, después de la plaga lo vamos a ver porque se está poniendo muy largo. Y hablemos de la causa real. De cómo funcionaba esto. ¿Qué era lo que pasaba? No fue hasta el siglo XIX cuando los científicos recién empezaron a poder proporcionar respuestas a la causa de la peste negra. Por lo general las personas se contagiaban por las picaduras de pulga.
que podían acarrear generalmente ratas u otros animales pequeños, pero generalmente eran las mismas personas, los mismos humanos. Lo que yo entendía era que había una ratita con la bacteria en la casa, la pulga picaba a la rata, de ahí esa sangre coagulaba y quedaba en el estómago de la... Te voy a explicar cómo funciona eso, pero... ¿Sí? No ya, genial. Sí. Entonces la pulga era la que transmitía la enfermedad. Es que no eran solamente ratas, podían ser conejos, ardillas, perros de la pradera también, sí. O incluso gatos. Los mismos gatos. Yo sabía que los gatos tenían algo que ver en esto. Pero estos no son portadores, sino que ellos también mueren. El análisis moderno de la muerte negra nos muestra que el patógeno responsable fue la bacteria Yersinia pestis. Déjame contarte un caso. ¿Cómo funciona? Una mujer es picada por una pulga. Y esto es lo que pasó con sus dedos. MP, que no vamos a decir su nombre, es una mujer de 23 años de edad, aterrada mientras está siendo revisada por un médico de la plaga. Su esposo le cuenta al doctor de que no se ha sentido bien en los últimos 2 días, ya ha estado sintiendo síntomas de resfrío, fiebre y vómitos. Y en el área de la ingle tiene hinchazones y mucho dolor. 2 días atrás, MP había estado afuera recolectando hierbas para quemar para la miasma. Cuando llegó a casa, el marido de MP vio que se rascaba las picaduras de pulgas en las piernas, pero no era nada inusual para ese tiempo. Pero una de las pulgas que picaron a MP estaba infectada con la bacteria Yersinia pestis. Cuando esta bacteria infecta a la pulga, se agrupa entre el esófago, que es como el tubo que va de la boca al estómago, y la boca del estómago, la entrada, causando una especie como de lámina pegajosa que impide que la pulga pueda absorber alimento. A medida que como la pulga no puede absorber el alimento, la pulga empieza como a sufrir hambre y se vuelve más voraz y desesperada. O sea, sigue tratando de picar y alimentarse. Hasta que esa lámina pegajosa, la pulga lo regurgita en la herida de la persona que está picando. Y eso va con la bacteria y con la sangre coagulada. Y así la bacteria se traslada al cuerpo de la persona, que es donde estamos ahora. La bacteria está ahora en el cuerpo de un humano, de MP, y es capaz de detectarlo por la temperatura. Esto causa que comience a producir proteínas que le ayudan a sobrevivir en el nuevo huésped. El sistema inmunológico de MP también detecta la presencia de la infección y envía una concentración de glóbulos blancos que normalmente lo que hacen es envolver los patógenos y trasladarlos a los nódulos linfáticos. Cuando Yersinia pestis, la bacteria, se encuentra en los glóbulos blancos, sí viaja a los nódulos linfáticos, pero no dentro de los glóbulos. Es como que los monta. No, estoy sorprendido. Okay. La bacteria ataca el sistema inmunológico inyectando una especie de jeringa hipodérmica en el glóbulo. O sea, se agarra el glóbulo y le inserta una jeringa con proteínas que hacen que el glóbulo deje de funcionar normalmente. Las proteínas inyectadas rompen la membrana de los glóbulos blancos causando apoptosis, del griego decaer. Una forma en que una célula es destruida en forma programada y muere. O sea, prácticamente la bacteria causa que los glóbulos blancos cometan suicidio. Sin el sistema inmunológico, funcionando en el cuerpo, podría ser afectado por otras enfermedades. Pero eso no ocurre porque la muerte del paciente ocurre más rápido. Para MP ya es tarde y el médico sugiere que sea llevada a una casa de la plaga, donde MP muere al día siguiente. Se demora un día a morir. No, se demora 3 días más o menos. En el peor de los casos. 3 días. Eso dije 2 días atrás. El ataque al sistema inmunológico y... Eso que leí, lo leí un poco raro porque lo leí de la forma en que Chuvi Emu, un canal de YouTube que me gusta mucho, que es un paramédico, cuenta historias así como de medicina y casos extraños. Para que lo vayan a ver. Chuvi Emu. Oye, espérate, pero ¿por qué muere entonces? Ok, hay varias cosas que pasan. Primero, la bacteria crece mejor en lugares que no son muy calientes. Entonces se agrupa como en los brazos y en las piernas. Sí.
especialmente en las extremidades, o sea, las partes más alejadas del centro del cuerpo, que son los dedos de los pies y los dedos de las manos. Ahí empieza a crecer y empieza como a tapar, ¿viste? Que genera como esta especie de pus o lámina. ¿Ya? Empieza a tapar las venas y los capilares. Y eso hace que la sangre ya deje de poder llegar a los dedos, a las extremidades. Y por eso es que se ponen negras y se empiezan a morir. El tejido se muere. Por eso, de ahí es la razón de las manos negras. Los bulbos que aparecen debajo de la axila y entre las piernas es porque la bacteria también se agrupa en los nódulos linfáticos y los inflama. Ya. Y lo otro también es que pasa es que cuando logra pasar a la sangre, llega a los pulmones y también empieza a crear esta como lámina en los pulmones que te impide poder respirar bien, absorber el oxígeno. Tú te pones a toser y te produce eso que empieza a esparcir más la enfermedad al aire. Y con eso ya es suficiente para que mueras porque no puedes respirar. O sea, te mueres como de una enfermedad de los pulmones. ¿Cómo se llama? ¿Un colapso respiratorio o una cosa así? Tiene un nombre que es como cuando dicen que los niños tienen resfrío o tienen neumonía. Neumonía, claro, es como una especie de neumonía que es lo que te mata al final. Hay 3 tipos de peste. Uno es la bubónica, que es la más común, es la que te inflama los nódulos. Tiene una mortalidad de un 30 a 75% de mortalidad, si es que no es tratada. Tiene un 30% a 75%, claro. No, bueno, una combinación de las 3. Pero si es que a ti te ataca esta, tú tienes todavía hasta un 75% de no morir. Bueno, perdón, un 25% de salvarte. Y esto se transmite por las pulgas o animales infectados. Yo creo que yo si tuviera dados aquí para tirar, ya vería si me muero o no. Te moriría como 10 veces. El otro tipo es septicémica, que es cuando la bacteria ingresa directamente al torrente sanguíneo. Es cuando, no sé, pues imagínate que estás atendiendo a un paciente de la plaga y le haces un hoyo con un cuchillo y tú tienes una herida y ahí se transmite directamente a tu sangre. Eso sin tratar, tiene una mortalidad de un 100%. Y también, si es que la bacteria se transmite a tu torrente sanguíneo directamente, tú te puedes morir antes de que te aparezcan estos síntomas en las manos o en los ganglios. La otra opción es la neumónica, o también septémica se llama. Si no es tratada, también tiene una mortalidad de un 100% y es cuando la bacteria llega a los pulmones. Y ahí esa es la parte más letal porque también se dispersa con la respiración del enfermo. O sea, si tú respiras en aire donde haya un enfermo, te puedes contagiar y morir rápidamente. Porque son tus pulmones los que fueron afectados. No la pulga. La pulga es como lo más benigno. Contagiarte por medio de una pulga que había picado un ratón, que no necesariamente tiene que ser un ratón, como vimos puede ser una ardilla, un conejo, animales pequeños generalmente, pero también pueden ser gatos. La peste todavía existe, la peste bubónica, la bacteria no ha dejado de existir y hay varios lugares en el mundo donde todavía se encuentran animales que pueden ser infectados. No es una pandemia, pero mueren como 120 personas al año por peste bubónica. Igual es harto. Y es harto, sí. El problema es que como es rara y los efectos son así como un resfrío, no lo detectan. ¿Te imaginas qué? Me imagino que debe ser lugares donde o no los detectan o son como casos aislados. Claro. Sí, generalmente. Bueno, mira, por ejemplo, en el Gran Cañón hay peste negra. Los afectados generalmente son los animales pequeños. No. Y si un turista va y se acerca a manipular algún animal muerto, por ejemplo, que puede tener pulgas, las pulgas lo pican y se puede infectar. Y como es un turista, el turista viaja después fuera de su ciudad y se muere a los 3 días. Porque esto te mata en 3 días. 3 o 4 días te mueres. Entonces te da un resfrío y tú dices, un resfrío se me va a pasar en una semana. No va a pasar la semana. Te moriste. Claro. Pero se trata con antibióticos, así que si ya el segundo día ves que estás muy mal y ves que tienes esas hinchazones en los ganglios, yo creo que eso te hace inmediatamente ir a un hospital. No, y si los dedos se te empiezan a poner negros. Eso ya es como demasiado. Así que en estos lugares así hay letreros que dicen que
que no manipule, no se acerque a animales, que hay una zona de plaga. Si alguien ve algún letrero de eso, mándenos una foto. Por favor, sería interesante. No es razón para salir corriendo, pero supuestamente si uno va con un perro, por ejemplo, hay que llevarlo con una correa para que no vaya por ahí a acercarse a algún animal muerto o infectado. ¿Qué más tengo? Eso todo lo tengo. Bueno, ¿te das cuenta que si la gente en ese tiempo hubiese sido más limpia, se hubiesen evitado muchas de las muertes? Porque nosotros estábamos conversando al principio que sí, llegó un poco por los comerciantes, llegó un poco por los comerciantes, por la ruta de la seda, llegó un poco por el mar, ¿verdad? Por las ratas y otros marineros que venían enfermos. De hecho, hay un registro de un barco específico que llegó al principio del 37, no, de 1347. ¿A Viana? Que llegó con gente muerta ya, que venía ya, que era la primera vez que llegaba la enfermedad al puerto. Yeah. Y era gente que ya venía enferma y gente muerta ya, que venía justamente arrancándose de la plaga. De la plaga. O sea, yo creo que no sabían qué era la plaga, pero se estaban arrancando, o sea, estaban viajando de Asia para Europa con mercancía. Claro. No sabían que llevaban la enfermedad. Era algo que no... Que era eso. Entonces, salieron los barquitos, salieron las ratas de los barcos, bien. Pero es la falta de higiene, porque si la gente se bañara y no tuviera pulgas... Porque si llegaba uno con pulgas a la casa, eran 15 que se infectaban. Yo creo que todos tenían pulgas todo el tiempo. No era que alguien le llegaban pulgas. Habían pulgas y piojos todo el tiempo. Pero de repente te tocaba una pulga que estaba infectada. Como la Primera Guerra, cuando hablábamos de las trincheras que estaban llenas de pulgas. Acuérdate que la gente después incluso no... Ellos vivían, era parte de la vida eso. No, la gente rica usaba estas como pelucas. Sí. Y esas pelucas en la noche las tenían fue después. Por eso te digo, incluso después las ponían en jaulas para que las ratas en la noche no se las comieran. O sea, tú te ibas a dormir en tu pieza, en tu cuarto. Y entraban ratas. Con ratas alrededor. Sabías que iban a salir las ratas y ojalá no te mordieran los dedos de los pies mientras dormías. Porque ratas generalmente no comen carne, pero pueden comer carne cuando están muy hambrientas. Y se concentran en lugares donde hay alta población. La alta población, la concentración, yo creo que fue lo peor. Y es fácil decir así, como que claro, podrían haber sido más limpios, podrían haber tenido más espacio, pero es como lo que hay y uno nace como en ese ambiente y no tiene idea. Y una persona que quiera ser más limpia... Por eso que los campos se demoró más en llegar. La opción era irse al campo. Claro. ¿Cómo? Te decía que yo creo que por eso que en el campo se demoró tanto en llegar la enfermedad. Claro. Sí, porque había lugares en que no llegó. Entonces, esto también te demuestra la importancia que tiene la medicina y confiar en los médicos y desconfiar de estos como métodos de medicina alternativa que generalmente no hacen desde nada a causar más daño. Sí. Hay cosas súper peligrosas que hoy en día la gente hace. Por ejemplo, hay no me acuerdo cómo se llama, pero hay una cosa que te conectan una vía a una vena y la sangre pasa por una máquina con osmosis, parece, no me acuerdo cómo le llaman, pero la mezclan como con ozono. Y eso supuestamente arregla, purifica, te cura la sangre y después te pasan la sangre de vuelta al cuerpo cargada con ozono. Súper peligroso eso, innecesario y no hace nada. El ozono es tóxico. El ozono son oxígeno, 3 partículas de oxígeno. Porque el oxígeno son 2, el que respiramos. Eso. Pero más es mejor, ¿o no? Más es mejor, claro. Más es mejor. ¿Por qué no? Oye, se nos olvidó decir una cosa que era medio importante. Eso no era medio importante, pero una curiosidad. ¿Viste que había tanta gente muerta que era normal que tu vecino se muriera? Las casas quedaban vacías. En algunas ciudades obligaban a la gente a pagar los impuestos de los vecinos. Porque los proyectos de la ciudad tenían que continuar. Qué horrible. Qué horror. Sí. Ya.
Dejémoslo hasta acá entonces. Espero que les haya gustado este episodio y ojalá no se infecten de la plaga. Y si se infectan, mándenos una foto de sus bubones. No. Y si los dedos se les ponen negros, pinten los blancos. Por favor, no manden fotos de bubones. No, a mí sí, a Christopher no. No, es importante, se van a poner antibióticos y ya. Que hoy en el siglo XXI los venden en cualquier farmacia en la esquina. Exactamente. Bienvenida a la tecnología. Claro. Antes de irnos vamos a leer algunos saludillos. En YouTube nos dejaron algunos comentarios y yo voy a leer el de Jonathan Arellano. Dice, esto es en el video de El Tiempo, del reloj de sol. Ah, ya. Jonathan dice, excelente. Bueno, estoy súper clavado con esto de los viajes en el tiempo. A mi hermanita la tengo harta porque no paro de hablarle de ello y esto no me ayuda. Le pone unas caritas de XD. De cualquier manera, soy un fanboy más. Y por supuesto que nos gusta que también se produzca material por acá para exasperar a los demás. Porque seguro que no soy el único. Tenemos que expresar lo que conocemos de estos temas. Eso. Gracias, Jonathan. Gracias. Pobre hermanita de Jonathan. Hay un mensaje que nos dejó Lulu BZ en la página de Peor Caso. Lulu BZ es la mamá de Spicy. Si es que no la conoces, es una monita azul. Que no es como Sonic. No. No. Le carga que le comparen la mona a Sonic. No, nada que ver con Sonic. Que no se parece. Pasa que que azul no se parece a Sonic. que no se parece a Sonic, claro. Exacto. Y también a lo mejor la han visto por el video que me encanta, es el de Peppa Pig, cuando come bacon. Ya. Y se vuelve como caníbal. Genial. Dice, buena cabra, suban sus videos a YouTube para que más gente los conozca. Wow, gracias por el tremendo comentario que nos dejó. Gracias, nos sentimos elogiados. En Facebook, Anel Iñiguez nos dejó una revisión. Dice, recién descubrí su podcast en Spotify, me encanta. Me gusta que no se tomen todo tan en serio. Y yo los escucho en el trabajo, aunque ustedes digan que no trabajamos por escucharlos. Yo no digo eso. Cristian, Soy yo. Christopher dice eso. Cristian dice eso. Es Cristian. Christopher dice eso. No, que es Cristian. Ah, ok. Saludos desde Guadalajara, México. Un último saludo a Carolina Andrea, que también nos dejó un comentario. Dice, me encanta, muy entretenido, informa y perturba al mismo tiempo. Y eso es genial para alguien tan perturbado como yo. Ok. Aquí hay uno de Campi Caro que dice, no lo puedo creer, no lo nombraron. Excelente capítulo. Parece que no nombramos a Lovecraft la vez anterior. Excelente capítulo, me encanta cuando analizan desde el punto de la física a las películas. Siempre me pregunté por las naves que viajaban o casi a la velocidad de la luz, cómo carajo no se chocaban con nada. Recordé un episodio de Macros o Robotech cuando hacen un salto y quedan las naves como colapso, como solapadas. ¿Verdad? Sí. Demonios, mis pies ahora están celosos de mi cabeza porque son más viejos. Genial, sí. Ya, nos dejamos hasta aquí. Gracias. Déjennos comentarios en revisiones, visiten la página peorcaso.com y vean YouTube, que tenemos algunos videos ahí para ver. Exactamente. Gracias también. Nos vemos la próxima vez. Adiós. No se olviden que tenemos grupo en Facebook y Patreon. Un abrazo. Adiós.
Aunque escuchar Peor Caso es gratis, producirlo no lo es. Toma tiempo y tenemos que pagar varios servicios y equipo. Tú puedes ayudarnos a seguir adelante apoyándonos en Patreon. Visítanos en patreon.com/peorcaso y considera suscribirte. Podrás escuchar episodios con anticipación, ganar stickers y acceso a algo de contenido exclusivo. La dirección es patreon.com/peorcaso. Muchas gracias.